Bueno, del campamento fuimos a St. Mary's Schools, un convento de monjas que estaba en Southall, cerca muy cerca de... Y había un aeropuerto al lado de esto, y de allí nos despacharon porque ya había empezado la guerra europea y iban a ampliar el aeropuerto y iban a tirar el colegio. Allí estábamos asistidos también por tres auxiliares vascas que habían ido con nosotros, que eran precisamente dos eran guipuzcoanas, muy majas. No me acuerdo de los nombres de ellas ahora, pero yo durante mucho tiempo me acuerdo de ellas. ¿Y en ese tiempo tú qué hacías allí en Inglaterra? ¿Estudiabas o qué hacías? No, allí nos daban unas clases de inglés, pero nada, no servía para nada cuando estábamos a los castellanos. A mí desde que entré en ese convento, a todos nos pusieron un número en la ropa. Yo tenía el número 1. Y ese número lo he conservado yo en las 4 colonias que he estado. Durante ese tiempo que estuve en St. Mary's School, me encargaron estas chicas, estas auxiliares, a recoger a los niños más pequeños. Había niños de 7 años, 6 años, para tenerles yo allí, manteniéndoles quietos y bien cuidados. Por eso me pusieron número 1. Ya cuando nos marchamos de ahí, nos mandaron... Porque ahí estábamos chicas y chicos. Había en ese convento. Estábamos 100 y pico ahí. Era un convento, era un colegio de niños de padres separados y había algún negro también. Tenía piscina, tenía campo de fútbol. El campo de fútbol no habían cortado la hierba no sé de cuándo. Cuando llegamos allí, como queríamos jugar al fútbol, empezamos nosotros a cortar la hierba con unas hoces. Y había un profesor físico en el colegio que al ver el interés nuestro llamó a una segadora y cortó la hierba en el campo. Y allí estuvimos jugando al fútbol. Desde entonces se empezó a jugar al fútbol allí en aquel campo. Bueno, de allí nos mandaron a una colonia, aparte a los chicos solo, a una colonia que estaba cerca de la Sofocal en Támesis, Thrumford, una zona. Era una casa de la Universidad de Cambridge, donde iban allí a pasar el verano incluso era una casa muy antigua, que en la parte de arriba no tenía luz eléctrica, andábamos con faroles. Allí hicieron un gran banquete para echar la basura, los excrementos y todo, porque no tenía, en algunos sitios no tenía los váteres, eran unos baldes que había que vaciarlos. Bueno, y allí se declaró la sarna. Algunos cogieron sarna allí. Entonces, allí venía un médico, los limpiaba, los atendía, y todos los que estábamos sanos, que nunca habíamos contraído, nos mandaron a otra colonia, a Farringdon, que era de los Farringdon. Farringdon todo el condado era de él, tenía su nombre. Era una finca inmensa, que tenía un lago inmenso en el medio, había patos, faisanes, había de todo allí. Y conejos a barullo. Allí nos daban de conejo a comer todos los días. Casi nos cogíamos los conejos siguiéndoles, fíjate. Me imagino que te han separado de tus hermanas ya, ¿no? Sí, de mis hermanas desde el principio. Desde el principio. Sí. Yo por lo que cuentan Desde el ellas, principio. Desde el principio. ¿Y de Farringdon cuánto tiempo haces? En Farringdon estuvimos, pues no sé, unos meses. Allí había dos casas
dos viviendas, dos casas para caza, de los cazadores que iban allí. Porque allí se organizaban las grandes cacerías famosas de los ingleses. Venían una vez cada 2 meses o así, y a cazar faisanes. Iban por delante metiendo ruido y pum, te van 25 o 30 faisanes a tirar allí. Había un montón, cientos de patos también. Era una finca inmensa. Allí estábamos también. Allí nos acompañó una señora inglesa, Louise Bellamy, que nos atendía también. Y a medida que iban curándose los que estaban con sarna, iban llegando allí. Allí estuvimos, pero ya el Lord Farrington se cansó de nosotros por lo visto y nos mandaron a Brighton. En Brighton estuvimos, yo creo que casi un invierno y un verano. Estuvimos en Brighton. Y allí en una casa que había sido un colegio, que era todo de madera, muy antiguo, que estaba enfrente de la playa. En la mejor avenida que tenía Brighton, allí estuvimos allí. Eso es mucho tiempo. Bueno, yo durante todo ese tiempo, en una colonia o en otra, tenía una responsabilidad. Pero te digo que tenía número 1 la ropa. Cuando estaba en Salto, en Farrington también, estuve encargado de vigilar el almacén. Porque allí en los avisos, algunos entraban al almacén, se llevaban las cosas. Bueno, cuando bajamos a Brighton, yo también estuve allí encargado del ropero. O sea que, no sé, con las auxiliares esas venían casi siempre con nosotros. No sé qué vieron en mí, que me daban sus responsabilidades. Teníamos un equipo de fútbol extraordinario. Cuando estábamos en Brighton, jugábamos partidos de fútbol, había unos parques, unos parques de silencio, vamos a llamarle, donde había campos de tenis, pero había otro parque que era donde había campos de fútbol, había 2 campos de fútbol, o 3. Y allí la tarde de vacación de los colegios, jugábamos al fútbol contra un colegio, y les ganábamos a todo el mundo. Fue tal la fama que cogimos, salimos en la prensa, era el comidillo de todo el pueblo allí. Brighton estaba formado en dos formadas, Brighton y Hove, 2 ciudades juntas, de una playa larguísima, de kilómetros. Y mis hermanas estaban a unos pocos kilómetros de donde estaba Brighton. Lacy, no sé cómo se llamaba. No sé, yo no te puedo decir. Lacy. Pero no las veías, ¿no? No, Iba en bicicleta. Ah, ibas en bicicleta a Mi verlas. hermana dice que hacía casi 2 años que no la había visto. Después de buenos tiempos allí es donde los vi, cuando bajé a Brighton. Íbamos en bicicleta. Sí. Y luego a Bilbao. ¿Sí? Y luego a Bilbao. Ah, bueno, sí. En Brighton, pues ya te digo, jugábamos al fútbol, éramos más famosos que... Y los jueves se cerraba Brighton, por la tarde. O sea, los sábados ingleses que llamaban allí. El jueves y en Hove los miércoles. Entonces los comerciantes tenían campos de fútbol, o sea, equipos de fútbol. Empezaron a jugar contra nosotros también. Y también les ganábamos con gran facilidad. Pues teníamos un portero que se apellidaba Toro, que era hijo de un mayorista de carbones de aquí de Bilbao. Era un portero extraordinario. Prueba de ello es que en una de las paradas que hizo, se hizo un folleto de propaganda para recaudar fondos para los niños de allí de Inglaterra. Sí. Y había otro chico también muy bueno, que llegó a jugar en el Atleti, Goicoechea. Yo jugué en el Peña y luego en el Bilbao, cuando volvimos aquí.
Y allí en Inglaterra, pues, en Brighton, era una ciudad muy buena, muy rica. Era el lugar de veraneo de todos los londinenses. Era un insulto de riqueza, porque allí se cambiaban. Continúa, ¿eh? Continúa. Allí se cambiaban los taxis todos al mismo tiempo. Eran amarillos y negros como los de Barcelona, de la marca Worsley. Se cambiaban, cuando cambiaban los taxis, yo recuerdo que cambiaron 2 veces, todos los taxis, el insulto. Montaron el trolebús en toda la ciudad. Y se quejaron la gente de que era muy feo todos los cables. Pues desmontaron todo y quitaron todos los trolebuses. Era impresionante. Se hacían desfiles de Rolls Royces delante de la casa donde estábamos nosotros, la avenida. Antiguamente lo hacían en carrozas de caballos. Era una típica, hacían, no sé qué domingo de cada mes hacían. Y pasaban por delante de la casa donde estábamos nosotros y cientos de Rolls Royces. Era un insulto de riqueza Brighton. La playa estaba montada de maravilla, había casetas para mudarse y detrás de eso había una zona entre la playa y la avenida que estaba montado todo de campos de tenis, cosas en miniatura, bueno, todo. Y en el invierno se destruía todo, las olas entraban hasta allí. Pues para el verano siguiente lo dejaban impecable todo otra vez. Lo dejaban como si no hubiera ocurrido nada. Eso te puedo contar porque hemos estado 2 temporadas, ¿eh? Eso lo cuento yo porque lo he visto. Yo decía, qué derroche de riqueza hay aquí. Y luego de Brighton De Brighton a Bilbao. a Bilbao. Sí.